análisis dinámico, vamos a hacer vamos a hacer lo que hicimos en la clase presencial, la última clase. Para los que no pudieron asistir, bueno, voy a poner aquí un mecanismo. Un mecanismo de 4 barras. Obviamente este mecanismo de 4 barras, que es una biela manivela corredera, lo voy a poner aquí sobre esta superficie. También lo voy a hacer que corra aquí. Y bueno, este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Aquí tendremos el punto A, acá es el punto B, y bueno, recordando que habitualmente en sus clases de mecanismos lo que hacían era lo que hacían era calcular o hacer el análisis cinemático de un mecanismo como este. Este es un elemento que es básicamente, pues, el antecedente o la base de lo que es un elemento robot, lo que ustedes van a hacer. Pues este mecanismo es semejante. Tiene este cilindro que se va a desplazar de manera horizontal y este mecanismo, bueno, pues ya saben ustedes que tiene aquí, va a tener una aceleración angular y una velocidad angular. ¿Sale? Acabo de poner lo que es la aceleración y la velocidad angular. Entonces, lo que necesitamos saber en un mecanismo como este es cómo es la fuerza y calcular las fuerzas en cada nodo del mecanismo. Como saben ustedes, los mecanismos, en sus clases de mecanismos, pues les dijeron que tiene nodos o que tiene puntos, otros les dicen juntas. Esos nodos, pues obviamente son en donde está el punto 1, donde está el punto A y el punto B. El punto A es donde se une el elemento 2 con el 3 y el punto B es donde se une el 3 con el elemento 4. Entonces, lo que hacían era numerar cada uno de los eslabones, cada uno de los elementos del mecanismo y hacían el análisis para sacar las velocidades de cada punto
del mecanismo. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es sacar las fuerzas de cada punto. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a determinar las fuerzas y vamos a determinar, porque al momento que hay un giro ahí va a haber un momento de 1 a 2. Entonces va a haber un torque, va a haber un momento en el elemento 2, ¿sale? Porque es el elemento que gira, es el único elemento que tiene rotación. Entonces, al tener rotación, quiere decir que se le está aplicando un momento. Entonces, necesito saber cuál es la fuerza en cada uno de los nodos y en el momento, para poder mantener cierta velocidad y cierta aceleración angular. Eso es lo que quiero que tomen nota. Vamos a calcular la fuerza o las fuerzas en cada nodo y el momento, 1, 2, para que pueda mantener esa velocidad angular y esa aceleración angular, este mecanismo. Obviamente, pues va a tener, cada elemento del mecanismo va a tener una aceleración en su centro de gravedad, como lo vimos en las clases anteriores y como lo vieron ustedes en dinámica. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues diagramas de cuerpo libre. ¿Sale? A ver, esperemos, a ver si podemos hacer algo aquí. Ok, vamos a hacer diagramas de cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento 2. Hasta lo voy a hacer un poquito más amplio. Ahí está. Entonces, además, aquí le pongo diagrama de cuerpo libre del elemento 2. ¿Sale? Entonces, vamos a poner las fuerzas que actúan en el elemento 2. ¿Qué fuerzas actúan en el elemento 2? Bueno, el elemento 2 va a tener dos fuerzas. Va a tener la fuerza de reacción con respecto al elemento 1. O sea, el elemento 1 ejerce una fuerza sobre el elemento 2 y el elemento 2 tendrá una fuerza de reacción sobre el elemento 1. Esto es porque, acuérdense, tenemos aquí un elemento que está articulado y al tener un elemento articulado como este, pues hay reacciones. Esto lo hicieron en sus clases de física, bueno, de estática. Y acuérdense que esas reacciones tiene tiene una fuerza de reacción que es en la misma magnitud y en sentido contrario, o sea, aplicando la tercera ley de Newton. Entonces, quiere decir que aquí voy a tener la fuerza 1, 2. ¿Sale? Y aquí tendré también la fuerza del elemento 3 al elemento 2. También como una fuerza de reacción. Entonces, esta será la fuerza 1, 2. 1, 2. Y acá tendré la fuerza F de 3 a 2. ¿Sale? Es la fuerza de 1 a 2 que le ejerce y la fuerza de 3 a 2 que le ejerce hacia acá. Las pongo en sentido contrario porque son las reacciones, entonces van en sentido contrario. Ahora, no olvidemos siempre ubicar el centro de gravedad del elemento. Lo voy a poner justamente a la mitad. ¿Para qué? Para que a partir de ahí podamos trazar un
eje fijo de referencia. Siempre tiene que haber un eje fijo de referencia en el centro de gravedad. ¿Sale? Entonces, ok, aquí ya tenemos a X y aquí tenemos a Y. Ok, ahora, bueno, también tengo que poner que tengo aquí, pues el momento T1, 2. Estoy representando todas las fuerzas y momentos que puedan actuar en este elemento. Voy a trazar también su vector posición. Ese vector posición va del origen de mi sistema fijo de referencia al punto de aplicación de una fuerza. Ahí está. Lo estoy poniendo hacia la fuerza 3, 2 y lo voy a poner también hacia la fuerza 1, 2. Entonces, este vector posición y este es otro vector posición. Este vector posición le voy a llamar R, 1, 2. Y a este vector posición le llamaré R, 3, 2. ¿Para qué me sirven esos vectores posición? Bueno, pues porque con esos voy a determinar el momento con respecto al centro de gravedad del elemento 2. Ese es el centro de gravedad, aquí lo voy a poner. ¿Sale? Entonces, esos momentos, esos vectores posición me determinan que voy a determinar el momento que me ejerce esta fuerza con respecto a este punto. Entonces necesito saber el vector posición. Ok, entonces no me falta nada para ese elemento. Ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para el elemento 3. Ok, para el elemento 3 también determinamos que ese es el centro de gravedad. Trazo un sistema fijo de referencia con respecto en ese centro de gravedad. Que así. ¿Vale? Ese es el sistema fijo de referencia. Aquí pondré a X y Y. Vamos a poner las fuerzas. En el nodo, donde está el punto A, voy a poner la fuerza de reacción con respecto al punto 2. Entonces, tendré que poner esta fuerza ahí. Y la fuerza que ejerce el cilindro sobre el elemento 3. Esta fuerza la pondré aquí. Bueno, esta fuerza que para ustedes sería la fuerza 2-3, pues como es una fuerza de reacción y le aplico la tercera ley de Newton, entonces tendrá que ser igual a menos F3,2. Acuérdense que es un elemento articulado, ¿sale? Entonces tiene una reacción en el sentido contrario, pero de igual magnitud. Y acá pondré que es la fuerza del cilindro que le vamos a llamar la fuerza 4,3.
¿ok? Trazo también el vector posición. Desde el centro de gravedad al punto de aplicación de las fuerzas. Ahí está. Este tendrá que ser el vector posición R. También le podemos llamar R32. Y a este tendrá que ser el vector posición R43. Y como un punto importante que debemos considerar es cómo trazar las aceleraciones en cada centro de gravedad. Yo voy a poner aquí con cierto ángulo y ese lo estoy determinando yo de manera arbitraria. Los ángulos y estoy poniendo los vectores de la aceleración del centro de gravedad, porque la aceleración del centro de gravedad va a tener una componente tangencial y una componente normal, ¿sale? En este caso lo estoy poniendo en esta dirección y esto es como un dato que voy a dar adicionalmente. Obviamente aquí en el elemento 2, acuérdense que tengo aquí la velocidad angular y que tengo la aceleración angular para que no se les olvide, ¿sale? Y que este que está aquí es el diagrama de cuerpo libre del elemento 3. Ahora, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento 4. Creo que del elemento 3 ya no me falta nada. Entonces, ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento 4. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, el elemento 4, su centro de gravedad está aquí. ¿Sale? Aquí está G. Voy a poner las fuerzas que actúan sobre el elemento 4. Tengo la fuerza de reacción del elemento 3. Y esta viene acá, entonces esta viene así. ¿Sale? Ahora, vamos a poner interesante esto. Al cilindro le voy a aplicar una fuerza aquí. Le voy a aplicar una fuerza aquí. Pues para que tengamos que calcular, por ejemplo. Entonces voy a poner aquí la fuerza P. ¿Sale? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, pues voy a poner también aquí la fuerza P. Ahí está. También voy a poner la fuerza que ejerce la superficie sobre el cilindro, que es como una fuerza normal. Ahí está. También pondré pues la aceleración del centro de gravedad que viene hacia acá. Esa sí es completamente horizontal. No olviden trazar el sistema fijo de referencia. ¿Sale? El sistema fijo de referencia viene así. Entonces, este es X y este es Y. Entonces, pues esta es la fuerza P. Estoy poniendo la fuerza P, que es la fuerza que le estoy aplicando al cilindro o sobre ese punto. Acá voy a poner la fuerza que ejerce la superficie
sobre el cilindro, que va a ser la fuerza 1, 4. ¿Por qué puse 1? Porque el mecanismo es un biela manivela corredera que está alineado. Si se fijan, la superficie está alineada con la superficie fija del elemento 1. Entonces, por eso le estoy poniendo la fuerza 1, 4, ahorita que vean la imagen. Y por último, voy a poner aquí la fuerza, que tendría que ser F3, 4, que es igual a la fuerza de reacción, que es menos F4, 3. Y aquí tengo la aceleración del elemento 4. Bueno, esas son todas las fuerzas que actúan en el elemento 4. Entonces, aquí ponemos que es el diagrama de cuerpo libre de 4. Por último, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento 1. Como les digo, pues está alineado con este. Entonces, pues lo voy a poner alineado así. Aquí voy a tener mi eje fijo de referencia XY. Entonces, hagan de cuenta, es más, lo voy a hacer un poquito más grande. Esto está así. Aquí tengo a X, aquí tengo Y. Esta es la parte fija. Ah, lo debe haber alineado aquí. Bueno, entonces la fuerza, la única fuerza que tengo aquí, pues es la fuerza de reacción con respecto al elemento 1, 2. Bueno, al elemento 1. Entonces, la fuerza de reacción viene así. Si esta viene acá, entonces esta va en sentido contrario. Entonces, esta tendrá que ser la fuerza 2, 1, que es igual a menos F1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo todos mis diagramas de cuerpo libre. Vamos a plantear las ecuaciones. Fíjense, voy a poner aquí las ecuaciones para el elemento 2. Para el elemento 2, si hago sumatoria de fuerzas en X, voy a tener F1, 2, X más F3, 2, X, estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, es igual a la masa de 2 por la aceleración de 2 en X. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener F1, 2Y más F3, 2Y es igual a la masa de 2 por la aceleración de 2 en Y. Haré sumatoria de momentos. Fíjense, aquí estoy aplicando segunda ley de Newton y principio de Allenberg. Entonces voy a poner sumatoria de momentos es igual al momento 1, 2, que está aquí, más, voy a hacer de una vez el producto cruz. Acuérdense que el producto cruz, aquí como antecedente, pues tendría que ser, por ejemplo, R1, 2 en X por
F12X, ¿no? Entonces, si hacen el producto cruz utilizando ambas componentes, pues entonces les queda R12X por F12 en Y, menos R12 en Y, F12X. Esto más la otra fuerza que me ejerce momento sobre el centro de gravedad. Entonces tendré que poner R32X F32Y menos R32Y F12X. Perdón, 32X. F32X. Todo esto es igual al momento de inercia de 2 por la aceleración angular de 2. ¿Sale? Estoy aplicando principio de Allenberg y segunda ley de Newton. Entonces, pues ya sabemos que la sumatoria de momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, voy a hacer las ecuaciones para el elemento 3. De igual manera, si hago sumatoria de fuerzas en X, voy a tener para el elemento 3, voy a poner F43 en X menos F32X. Ahí está. Todo esto es igual a la masa de 3 por la aceleración de 3 en X. En Y, sumatorias de fuerzas en Y. F43Y menos F32Y. Esto es igual a la masa de 3 por la aceleración de 3 en Y. Sumatoria de momentos. Voy a poner el vector posición 4, 3, por ejemplo, se me ocurre, voy a poner aquí R4, 3, que es este que está aquí, 4, 3 en X por F4, 3 en Y, menos R4, 3 en Y, F4, 3 en X. Menos, y voy a poner ahora R32 otra vez, R32 en X, F32Y, menos R32Y, F
F 32X. Si ustedes pusieron aquí, por ejemplo, llegaran a poner F23, o sea, en lugar de nombrarlo 32 le pusieron 23, no importa, no pasa nada. El coeficiente, a final de cuentas, el valor va a ser lo que mida de aquí del centro de gravedad a este punto. Entonces, no se preocupen si le pusieron 23 o 32, no importa. Esto es igual al momento de inercia de 3 por la aceleración angular de 3. Ahora, vamos a hacer la ecuación o las ecuaciones para el elemento 4. Para el elemento 4 tenemos F14, F14, sumatorio de fuerzas en X. En X, y ahorita vamos a ver cuál es esa fuerza, menos F43 en X, más FP en X. Menos 4, 3. Ok. Esto es igual a la masa de 4 por la aceleración de 4 en X. Sumatoria de fuerzas en Y. Voy a poner F1, 4Y menos F 4, 3Y más F P Y. Esto es igual a la masa de 4 por la aceleración de 4 en Y. Ahora, ¿podemos hacer la sumatoria de momentos en el punto 4? Para que no se duerman ¿Podemos hacer la sumatoria de momentos en 4? ¿Sí o no? No, profesor, no se podría. No conviene, no, ya no es factible, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas están aplicadas directamente al centro de gravedad. ¿Sale? Ahora, ¿por qué puse una fuerza 1,4 si puse que la 1,4 es completamente vertical? Bueno, puse F1,4 porque se está deslizando sobre esa superficie. Entonces, al deslizarse sobre esta superficie, tengo una fuerza 1,4X y esa fuerza 1,4X pues es la fuerza de fricción. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí voy a poner X y aquí voy a poner Y. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? Bueno, pues la fuerza de fricción, que va a ser F14X, es igual a más o menos el coeficiente de fricción por la normal. Ahora, la fuerza 1,4 es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cilindro. Entonces, esa es la fuerza normal. F1,4 en Y, pues es igual a la fuerza normal. Entonces, quiere decir que F, este es en X, que F1,4X es igual
a más menos el coeficiente de fricción por la normal, pero la normal es F1,4Y. Entonces voy a poner aquí F1,4Y. Ok, entonces en la sumatoria de fuerzas en X, pues ya la puedo quitar y ya puedo poner directamente que es más menos el coeficiente de fricción de F1,4 en Y. ¿Sale? Entonces, tengo que conocer, o tenemos que conocer, las fuerzas en cada nodo. Entonces, tengo que conocer la fuerza 2X, 2X, F12Y, 2Y, el momento que está aquí. Tengo que conocer 3X, 3Y, y tengo que conocer F14Y. Entonces tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas. ¿Sale? Tengo 8 incógnitas. Todo lo demás, todos los demás valores que ven ustedes ahí, van a ser valores conocidos. ¿Sale? Todos los demás valores que ustedes ven, incluyendo la fuerza Fp, van a ser valores conocidos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a conocer el valor de las masas de los eslabones. Vamos a conocer el valor de la velocidad angular y la aceleración angular. Vamos a conocer el valor de las aceleraciones en los centros de gravedad de cada uno de ellos. Vamos a conocer también el valor de la fuerza P. Vamos a conocer las dimensiones del eslabón. ¿Para qué? Pues para poder determinar los vectores posición. ¿Sale? Entonces, todos esos valores los vamos a conocer. Lo único que estamos desconociendo es lo que les estoy poniendo en rojo. Además, voy a poner aquí lo que desconozco. Voy a poner aquí, por ejemplo, F12X. Desconozco F12Y. Desconocemos F32X, F32Y, F43X, F43Y, F14Y y por último el momento. 1 a 2. 2, 4, 6, 8. Ahí están mis 8 incógnitas. Es más, de una vez las voy a poner así. Las voy a encerrar en una matriz. Una matriz que voy a llamar la matriz B. Ahí está, la matriz B. Ahora, yo necesito saber, conocer esas incógnitas. Lo que puedo hacer es utilizar una matriz en el entendido que ustedes ya saben que es una matriz, que es pues un arreglo de números de manera cuadrada o rectangular, como quieran. En este caso, pues puede ser, va a ser una matriz cuadrada. ¿Sale? Va a ser una matriz de 8 por 8. Tengo 8 incógnitas, entonces, pues me conviene resolverlo con una matriz. ¿Sale? Entonces, la matriz A tendrá que tener
los coeficientes de las variables desconocidas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pueden hacer ahorita es construir esa matriz. Y ahorita la vamos a construir. Permítanme un segundo, permítanme tantito. Ok, bueno, entonces, fíjense, al ser un arreglo rectangular de números o cuadrado de números encerrados en un paréntesis, bla, 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 y que pues la matriz está sujeta a ciertas operaciones, operaciones dadas, pues, en el caso, pues si tenemos, por ejemplo, ecuaciones lineales homogéneas, que este es el caso, por ejemplo, entonces, podemos utilizar una matriz aumentada y ya, en este caso va a ser una matriz no homogénea. ¿Por qué? Porque vamos a tener una parte, dinámica, ¿no? Entonces, fíjense, voy a construir aquí, desde aquí la voy a poner, la matriz A, en donde voy a poner las variables desconocidas de cada una de mis incógnitas, ¿sale? Y voy a enumerar las ecuaciones. Aquí tengo la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4, ¿sale? La ecuación 5, la 6, la 7 y la 8, ¿sale? Ahí está. Son mis ecuaciones, son no homogéneas, ¿sale? Porque tienen esta parte de aquí, tienen un término independiente, por decirlo así. Entonces, pues tenemos que tener de estas matrices pues una interpretación similar. Y los renglones, pues me van a constituir, fíjense, los renglones me van a constituir, por si no se acordaban, los renglones me van a constituir, pues las coordenadas de los puntos, ¿no? Por eso se dice que la matriz describe la geometría, en este caso, me va a describir la geometría del problema o del mecanismo, ¿sale? Entonces, fíjense, para la primera columna, los renglones van a ser el número de ecuaciones, ¿sale? Y las columnas voy a representar cada uno de los coeficientes de cada una de las incógnitas en cada una de las ecuaciones. Entonces, para f12x, en la primera ecuación, voy a tener que vale 1. f1x en la ecuación 2 vale 0. En la ecuación 3, el coeficiente de f12x vale menos r12y. ¿Sale? Para la ecuación 4, f12x vale 0. Para la ecuación 5 vale 0. Para la ecuación 6 vale 0. Para la ecuación 7 vale 0. Y para la ecuación 8 también vale 0. ¿Sale? F12y, pues para F12y en la ecuación 1 vale 0, pero en la ecuación 2 vale 1. En la ecuación 3, F12y vale R12x. Y en las demás ecuaciones vale 0. ¿Ok? Ahí está. La ecuación, ahora, para F32x, por ejemplo, en la ecuación 1 vale 1.
En la ecuación 2 vale 0. En la ecuación 3, F32X vale menos R32Y. En la ecuación 4 vale menos 1. Vale menos 1. F32X. En todas las demás, bueno, a ver, en F3, en la ecuación 5 vale 0. En la ecuación 6, F32X vale menos R 32Y. ¿Cierto o no? Y luego vale 0 y 0. ¿Sale? Entonces ya voy con F12X, F12Y, F32X, F32Y. En la ecuación 1 vale 0. En la ecuación 2 vale 1. En la ecuación 3 vale R32X. En la ecuación 4 vale 0. En la ecuación 5 vale menos 1. En la ecuación 6 vale R32X. ¿Sale? 0 y 0. Ahora voy con F43X. ¿Sale? F43X en 1 vale 0. En 2 vale 0. En 3 vale 0. En 4 vale 1. En 5 vale 0. En 6 vale menos R43Y. En 7 vale menos 1 y en 8 vale 0. Vamos con F43Y. Déjenme apuro. F43Y vale 0, 0, 0, 0. En 5 vale 1. 43Y vale F43Y vale R43X. 0 y menos 1. Ahora vamos con F14Y. Bueno, pues acá en 1 vale 0, en 2 vale 0, en 3 vale 0, en 4 vale 0, en 5 vale 0, en la 6 vale 0, en 7 F14Y vale más menos el coeficiente de fricción y vale 1 en la última. Y por último, el momento vale 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, aquí ya está construida la matriz. Y esta será la matriz A. ¿Sale? Esto es igual a la matriz donde voy a tener toda la dinámica del problema. O sea, aquí voy a tener la masa de 2 por la aceleración de 2 en X,
la masa de 2 por la aceleración en Y, tendré el momento de inercia de 2 por la aceleración angular de 2, tendré la masa de 3 por la aceleración de 3 en X, la masa de 3 por la aceleración de 3 en Y. Acá tendré también el momento de inercia de 3 por la velocidad angular de 3, digo, la aceleración angular de 3. Acá voy a tener la masa de 4 por la aceleración de 4 en Y, menos F, P, FPY, ¿ok? Y por último, en la última ecuación, pues voy a tener, ¿qué vamos a tener? F1, 4Y, ¿qué me falta? A ver, tengo esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, hasta ahí vamos, ¿no? Ok. Y luego esto de aquí y esto de aquí es esto. Esto de aquí es esto de acá. Entonces, esto de aquí más la fuerza FPX, y yo le puse FPY. Entonces, aquí va FPX y acá va la masa de 4 por la aceleración de 4 en Y, F, P, Y. Y acá es 4 la aceleración de X. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo la matriz C. ¿Sale? Entonces, bueno, todos estos coeficientes, lo que van a hacer ustedes en el programa que ustedes quieran, en Excel, en MATLAB, en Matrix, como quieran, lo que van a hacer es sacar la matriz inversa de esto y multiplicarla por esto. ¿Sale? Aquí, como todos estos valores los van a conocer, aquí les va a salir una matriz. Por ejemplo, si ustedes lo hacen en MATLAB, le van a poner aquí la matriz A, va a ser igual, y van a poner todos los coeficientes del primer renglón, van a poner 1, 0, 1. Terminan el primer renglón y le van a poner punto y coma. Y se van al segundo renglón y lo capturan, otra vez 0, 1, bla, 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 y le van a poner punto y coma. Entonces, una vez que le den enter, pues les va a salir una matriz y les va a salir ya la matriz completita. Van a poner la matriz C y de igual manera van a poner todos los valores numéricos que salgan de aquí, le dan enter y pues les va a salir una matriz así, ¿no? Al momento también en el MATLAB le pueden poner aquí inversa de la matriz A, ¿sale? Le dan enter y les va a salir esta matriz, ya la inversa, obviamente pues les va a cambiar los signos nada más. Y por último lo que van a hacer es multiplicar la inversa de la matriz A por la matriz C. Y una vez que hagan esa operación, pues les va a dar el valor de la matriz, los valores de la matriz B. ¿Sale? ¿Está claro hasta ahí?
¿Sí o no? Sí, profe. Va. ¿Dudas? ¿Comentarios? Si se fijan, es algo que ya hicimos, o que ya han hecho durante el semestre, es prácticamente, es un análisis mucho más completo de lo que han hecho previamente, ¿de acuerdo? Bueno, la próxima clase les aviso qué día vamos a hacer examen. Lo que sí les digo es que va a ser en dos etapas, va a ser uno el 7 de marzo y otro el 9 de marzo, de manera presencial, mitad y mitad de grupo, ¿va? Pero la próxima clase les doy las instrucciones. ¿Sale? De acuerdo, profe. Va. Sale, chavos. Pues los veo entonces el próximo.